Thomas Alva Edison. Fue un inventor, científico y empresario estadounidense. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de filo o una duradera bombilla incandescente. Edison fue un inventor prolífico que registró 1093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Pero más importante que sus muchas patentes fue, la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones, como una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música y las películas. En 1855 a los 8 años y medio Edison entra a la escuela. Después de 3 meses de estar asistiendo, regresó a su casa llorando, informando que el maestro lo había calificado de alumno estéril e improductivo. Edison no quedaba satisfecho con solo leer, y comenzó a realizar diversos experimentos basándose en lo que leía en los libros de ciencia. A los 15 años obtuvo su primer trabajo como telegrafista. A los 16 años, llegó con su primera auténtica invención, llamada repetidor automático, que transmite señales de telégrafo entre estaciones sin personal. Edison ideó un instrumento sencillo para el recuento mecánico de votos en 1868. Se podía colocar en la mesa de cada representante, tenía 2 botones, uno para el voto en pro y otro para el voto en contra. Trabajó en la compañía telegráfica Western Union como inventor y reparador, aunque poco después se independiza y en 1877 lleva a cabo uno de sus más importantes inventos, el fonógrafo. En la víspera de Año Nuevo del mismo año, se hizo funcionar con éxito en Menlo Park el primer sistema de alumbrado, construido por Edison, constituido por 53 focos. En el ámbito científico, descubrió el efecto Edison, patentado en 1883, que consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente. Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Empezó a trabajar como un simple ingeniero eléctrico, resolviendo algunos de los problemas de la compañía. La relación con Tesla duraría poco, ya que en 1885 Tesla consideraba que sus aportes en el mejoramiento de los dínamos y por hacer más eficientes los motores eléctricos bien le valían un aumento de su remuneración. Murió el 18 de octubre de 1931, en West Orange, Nueva Jersey. Como homenaje póstumo, fueron apagadas las luces de varias ciudades durante 1 minuto. La denominación rosca Edison sirve para designar el tipo de casquillo utilizado en las bombillas incandescentes que contribuyó a universalizar. El fenómeno de la emisión termoiónica también es conocido como efecto Edison. El cráter lunar Edison lleva este nombre en su memoria. Albert Einstein. Fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Desde sus comienzos, demostró cierta dificultad para expresarse, pues no empezó a hablar hasta la edad de 3 años, por lo que aparentaba poseer algún retardo que le provocaría algunos problemas. Un nuevo profesor, el Dr. Joseph Degenhardt, le dijo que nunca conseguiría nada en la vida. Cuando Einstein le respondió que no había cometido ningún delito, el profesor le respondió: «Tu sola presencia aquí mina el respeto que me debe la clase». En 1905, cuando era un joven físico desconocido, publicó su teoría de la relatividad especial. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular, la equivalencia masa-energía, E igual mc². En 1915, presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física y no por la teoría de la relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla no la entendió, y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase errónea. Se dedicó a la docencia en el Institute for Advanced Study. Se nacionalizó estadounidense en 1940. Aunque es considerado por algunos como el padre de la bomba atómica, abogó por el federalismo mundial, el internacionalismo, el pacifismo, el sionismo y el socialismo democrático, con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión. El 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal. Einstein rechazó la cirugía, diciendo:
Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse. Yo lo haré con elegancia. Murió en el hospital de Princeton a primera hora del 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. Durante la autopsia, el patólogo del hospital Thomas Stoltz Harvey extrajo el cerebro de Einstein para conservarlo, sin el permiso de su familia, con la esperanza de que la neurociencia del futuro fuera capaz de descubrir lo que hizo a Einstein ser tan inteligente. Pensaba que el cerebro de Einstein le revelaría los secretos de su genialidad y casi se haría famoso. Hasta ahora, el único dato científico medianamente interesante obtenido del estudio del cerebro es que una parte de él está relacionada con la capacidad matemática más grande que en otros cerebros. Stephen Hawking. Stephen William Hawking fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación. Entre las numerosas distinciones que le fueron concedidas, recibió 12 doctorados honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, la Medalla Copley en 2006. La Medalla de la Libertad en 2009 y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015. En un primer momento, Hawking quiso estudiar matemáticas en la universidad, inspirado por su profesor, pero su progenitor quería que estudiara en el University College de Oxford, como él había hecho. Después de recibir su título de grado en Oxford en 1962, hizo sus estudios de posgrado en el Trinity Hall de Cambridge. Obtuvo su doctorado en física en Cambridge en 1966 y tiene más de una docena de títulos honorarios. Al poco de llegar a Cambridge, comenzó a desarrollar síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, que le haría perder la mayor parte de su control neuromuscular. Hawking fue uno de los más jóvenes en ser elegido miembro de la Royal Society, en 1974. Hawking sugirió que después del Big Bang se formaron diminutos agujeros negros primitivos. Junto con Bardeen y Carter, propuso las 4 leyes de la termodinámica de los agujeros negros, trazando una analogía con la termodinámica. Hawking fue el profesor lucasiano de la Universidad de Cambridge durante 30 años, desde 1979 hasta su jubilación el 1 de octubre de 2009. Después se convertiría en director de investigación en el Centro para Cosmología Teórica de la Universidad de Cambridge. El 14 de marzo de 2018, a los 76 años de edad, no revelaron la causa del fallecimiento, simplemente mencionaron que expiró en paz. Hawking afirmó que debería haber una ley que hacía imposible el viaje en el tiempo. Propuso una conjetura de protección de la cronología que excluía el viaje en el tiempo de las leyes de la física. En 1985 se le practicó una traqueotomía, utilizando desde entonces un sintetizador de voz para comunicarse. La silla de ruedas que utilizaba en público estaba controlada por un ordenador que manejaba a través de leves movimientos de cabeza y ojos. Con la contracción voluntaria de una de sus mejillas, componía palabras y frases en su sintetizador de voz. A finales de 2011 solicitó ayuda técnica a la compañía Intel para la mejora del sistema de predicción de palabras. Hawking sobrevivió 55 años con esta enfermedad, aunque los médicos le habían pronosticado 2 años de vida. William Henry Gates nació el 28 de octubre de 1955. Vivió en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Es uno de los empresarios más conocidos que surgieron durante los inicios de los ordenadores personales. Cursó estudios en la escuela privada de élite de la Cassidy, en Seattle. Esta escuela tenía ya una computadora en el año 1968, lo que le permitió a Gates tomar contacto con la máquina y aficionarse a la informática. El 4 de abril de 1975, siendo aún estudiante en la Universidad de Harvard, crea la empresa de software Microsoft. En 1976 abandonó la universidad y se trasladó a Albuquerque, sede de MITS, para pactar con esa empresa la cesión del 50% del lenguaje para computadoras BASIC. En 1980, se reunió con representantes de IBM en Seattle. Ellos querían contar con el sistema operativo CP/M. Él les comentó de la existencia de una versión adaptada llamada CDOS 86.2, comprometiéndose a conseguir una licencia no exclusiva a fin de adaptarla. Con ello, consiguió venderles la idea del sistema operativo MS-2. Microsoft compró los derechos de autor del CDOS a Tim Paterson, por $50.000,
que vendió a IBM como MS-2. Lo que llama poderosamente la atención fue que IBM no comprara el MS-2 sino que decidiera pagar a Microsoft por cada copia que se vendiera junto con un IBM PC. Mientras, Steve Jobs, fundador de Apple, iniciaba el desarrollo del Macintosh, Bill Gates visitó Apple. Ofrecía mejorar sus hojas de cálculo y otros programas. Amenazaba con vender su material informático a IBM, con lo que obtuvo una alianza Apple-Microsoft. Microsoft obtuvo legalmente la tecnología del entorno gráfico y del ratón, y sacó al mercado Microsoft Windows, como directo competidor de Macintosh. Desde comienzos de siglo, el sistema operativo Microsoft Windows se utiliza en la mayor parte de ordenadores personales del planeta. En 2018, la fortuna de Bill Gates se calculó en $95.100 millones según la revista Forbes, hecho que le colocaba como el segundo hombre más rico del mundo. Stephen Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, fue un empresario y magnate de los negocios en el sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple. Steve Jobs nació en San Francisco, California, en el año 1955, fruto de la relación entre Abdul Fattah Handali, un inmigrante sirio musulmán, y Joanne Carol Schieble, una estadounidense de ascendencia suiza y alemana. Lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul Jobs y Clara Gopian, de origen armenio. En la secundaria asiste a charlas de Hewlett Packard. Fundó Apple en 1976 junto con un amigo de la adolescencia, Steve Wozniak, con ayuda del excompañero de Jobs en Atari, Ronald Wayne, en el garaje de su casa. Contaba 26 años y ya era millonario gracias a la exitosa salida a bolsa de la compañía. A principios de 1984 su compañía lanzaba el Macintosh 128K, que fue el primer ordenador personal que se comercializó exitosamente, que usaba una interfaz gráfica de usuario, GUI, y un ratón en vez de la línea de comandos. Durante los años 1990 transformó una empresa subsidiaria adquirida a Lucasfilm en Pixar, que revolucionó la industria de animación con el lanzamiento de Toy Story. En su segunda etapa en Apple, también cambió el modelo de negocio de la industria musical, aprobó el lanzamiento del iPod en 2001, y en 2003 la tienda online de música de iTunes, que en 7 años vendió más de 10.000 millones de canciones. Según el registro de patentes de los Estados Unidos, 323 patentes de Jobs figuran a nombre de Apple. Tras la consecución del primer computador personal, bautizado como Apple I, Jobs se dedicó a su promoción entre otros aficionados a la informática, tiendas y ferias de electrónica digital, llegando a vender unos 200 ejemplares. En la conferencia anual de Apple del 24 de enero de 1984, Jobs presentó con grandes expectativas el Apple Macintosh, el primer ordenador personal de Apple con ratón. En mayo de 1985, en medio de una profunda reestructuración interna, se relegó a Jobs de sus funciones como líder de la división de Macintosh. Tras abandonar Apple en 1986, Steve Jobs compra por $5 millones la empresa The Graphics Group. Steve Jobs empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney. En 1995 se estrenó en los cines Toy Story, fue el mayor éxito de taquilla de 1995 y la primera película del binomio Walt Disney-Pixar en ganar un premio Oscar. La vuelta de Steve Jobs a la empresa Apple se produjo cuando la empresa se encontraba en declive, así que se decidió a recuperar el control de esta. Algunas de las primeras medidas de Jobs en su nuevo puesto fueron firmar un acuerdo con Microsoft, por el cual esta empresa invertiría dinero en Apple a cambio de un 4% de sus acciones. Estas medidas permitieron a la compañía centrar sus esfuerzos en mejorar sus productos y probar nuevas líneas de negocio. En 2006 Jobs firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores de la arquitectura x86 en todos sus computadores de escritorio y portátiles. El 24 de agosto de 2011 presentó su renuncia como CEO de Apple, y fue sustituido por Tim Cook. A partir de esta fecha y hasta su muerte, fue el presidente de la junta directiva de Apple. Steve Jobs falleció en su casa de California a las 2 de la tarde del 5 de octubre de 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio derivado de las metástasis del cáncer de páncreas que le fue descubierto en 2004, por el que en 2009 había recibido un trasplante de hígado. Sigamos, para más publicaciones dale like, suscríbete y síguenos con la campanita.